Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto nos da saludarlos como siempre. Yo soy Gustavo Goñi Y yo soy Padre Monty. y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, aunque también un poco triste, porque vamos a hablar acerca de la depresión de los sacerdotes. Quédate. Hola, estamos aquí en este espacio de conversación. Gracias por unirte a través de YouTube y de las plataformas donde estamos compartiendo esto que es Monty y Goñi, el mejor podcast del mundo mundial. Y miren, no es porque querramos presumir, pero sí les vamos a presumir. Nos encontramos en este momento grabando en Aguascalientes, pero eso no tendría ninguna novedad porque ya lo hemos hecho antes, sino que más bien un área específica la hemos adaptado con 3 sets de estudios como de televisión para poder brindarles una mejor calidad y estamos en uno de ellos. Este es el set de Montigoñi, que también estaremos compartiendo otro con Culiacán. Y pues sí, estamos emocionados en esta premiere del nuevo Sí. los estudios de Monty Goñi. Así es, son los estudios de Montigoñi desde Aguascalientes, en algún lugar de Aguascalientes, porque aquí vamos a producir muchas cosas. Yo no digo si Dios quiere, Dios quiere. Claro que Dios Entonces, quiere. como quiere, pues nos puso a, muévanse mis chavos. Nos puso a chambearle. Entonces, chambearle. Y pues hoy tenemos un tema de conversación bastante serio. Preocupante, no les voy a negar, pero también es necesario conversar de estas cosas. Vamos a empezar viendo uno de los videos. Sí, hay que aclarar algo. El video es un poco largo. Bueno, Monty dice, está muy largo, pero en realidad son 4 minutos. Lo que pasa es que tenemos muy poca tolerancia para ver cosas. Pero vale la pena verlo porque cada palabra está totalmente justificada y tiene que ver con eso. Y le quitaríamos una carga al padre que tuviera que decir eso. Me refiero a Monty. Bueno, sobre todo es que tenemos un reportaje que lo seleccionó Goñi de entre los contenidos de redes sociales. Horas buscándolo. Que nos han impresionado bastante las noticias acerca de un sacerdote italiano, el padre Mateo. Aquí va el reportaje. La repentina muerte de un joven sacerdote ha enlutado a la Iglesia Universal. En Italia, la conmoción es generalizada, pero es la forma en que murió lo que ha provocado una tristeza aún mayor entre la población. Escuchemos los detalles. Una comunidad herida e incrédula. La de Canovio, en Verbano Cusio Ossola, por la trágica muerte del vicepárroco. La diócesis de Novara. Don Mateo Balzano, sacerdote de 35 años, fue encontrado sin vida esta mañana. Se quitó la vida. La comunidad de Canovio, en Verbano Cusio Ossola, está en shock por el suicidio de Don Mateo Balzano, de 35 años, vicepárroco de la localidad. El joven sacerdote fue encontrado sin vida la mañana del sábado en el apartamento donde vivía, anexo al oratorio del que era responsable. La noticia fue confirmada por la diócesis de Novara. El joven sacerdote no se había presentado a celebrar la misa de la mañana y se había dado la alarma. También porque don Mateo no contestaba el teléfono. Entonces, el descubrimiento. Originario de Grignasco, en la zona de Novara, nacido en 1990, don Mateo, experto en aeronáutica, ingresó al seminario en 2010, sirviendo en las parroquias de Borgosesia, Trecate y en el Centro Diocesano de Vocaciones. Ordenado sacerdote en junio de 2017, fue entonces párroco auxiliar en Castelletto Ticino. Tras una estancia en el santuario de Re, en Val Vigezzo, llegó a Canovio. Justo anoche había organizado una tómbola en el pueblo, explicó el alcalde de Canovio, Gian Maria Minazzi. La noticia de la muerte de don Mateo dejó a toda la comunidad sin palabras y con dolor. Sin embargo, nada indicaba que estuviera pasando por una situación difícil. Había forjado una buena relación con los jóvenes y acababa de organizar el Grest. Era muy querido por todos, incluso en el oratorio. Estamos todos conmocionados. Nunca hemos notado ningún signo de malestar, continuó el alcalde. Realmente no sabemos qué sucedió. El comentario de la diócesis se basa en una nota oficial firmada por don Franco Giudice, vicario del obispo Franco Giulio Brambilla, para el clero. Tras un periodo en el santuario de Re, reanudó con entusiasmo su misión entre los jóvenes del oratorio de la parroquia de Canovio, ofreciendo su servicio también al Valle de Canovina. Leemos en la nota que reconstruye el viaje de don Mateo. Solo el Señor, quien nos escruta y conoce a cada uno, sabe comprender los misterios más impenetrables del alma humana. Elevamos al Dios de la misericordia una oración por don Mateo, nuestro hermano en el sacerdocio, expresando nuestra cercanía, en este momento dramático, a su familia y a toda la comunidad parroquial de Canovio.
El lunes 7 de julio, se celebrará una vigilia de oración en la Colegiata de San Víctor de Canovio. El martes 8 de julio, a las 10:30, también en la Colegiata, el obispo Franco Giulio Brambilla oficiará el funeral. El cuerpo será enterrado posteriormente en el cementerio de Grignasco, donde residen los padres, quienes ahora intentan comprender qué impulsó al sacerdote a tomar una decisión tan extrema. Enzo Bianchi también intervino al respecto con una publicación en Facebook. Querido don Mateo, demasiadas palabras para tu partida. Escribe. Solo mereces silencio y respeto. Tu decisión es un misterio que te pertenece a ti y a Dios. Nadie tiene derecho a cuestionarte. Nadie tiene derecho a dar homilías. Me inclino ante ti y adoro tu misterio mientras te veo en los brazos de Cristo, que acoge y ama sobre todo a quienes prefieren otra tierra y otro cielo en ciertas situaciones. Quisiera abrazarte y decirte solo, amén. Nadie había detectado signos de angustia. Solo el Señor, quien nos escudriña y conoce a cada uno, sabe comprender los misterios más impenetrables del alma humana, afirma el vicario episcopal para el clero. Oremos por los sacerdotes. Requiem aeternam dona ei Domine, et lux perpetua luceate, requiescat in pace. Amén. Y pues ese es el reportaje del Padre Mateo. Sí, la verdad es que obviamente ya tiene días que pasó esto y pues nos impactó muchísimo a Monte y a mí, como a toda la comunidad católica, incluso a la no católica, y decidimos dejar pasar, ¿sí?, unas semanas para poder hablar de ello, porque todo el mundo empezó a hablar y hablar y hablar, y pues no todos los que hablaban estaban diciendo cosas muy agradables, entonces preferimos mantener distancia, y creo que era un tema obligado, pues por estar Monty como sacerdote también dentro de todo este mundo. Sí, de acuerdo con ello, pero también yo pienso que esto ha servido para no solamente abrir conversación, sino también para reconocer lo poco que conocemos los católicos sobre ciertos temas, sobre todo acerca de la salud mental, ya que entre los comentarios diversos que muchas personas pronunciaron, no sé si tú coincides con esto, Goñi, con sorpresa muchas personas estaban pues dudando de la fe del padre o cuestionando incluso si se salvó. Sí, yo no soy muy afecto a ver los comentarios más que en las cosas que son como cómicas o chistosas porque me da mucha risa, pero la verdad es que vi algunos y pues sí, mucha gente que se veía que estaba muy de la iglesia, ya sabes, del golpe de pecho, y estaban diciendo, ay, pues que Dios lo perdone porque las personas que se quitan la vida no son bienvenidas, y una serie de tonteras que dejé de leerlo. Dije, bueno, me imaginaba que algunas personas iban a hablar de eso. Y es que eso justamente lo que decía, para abrir conversación y para reconocer lo poco, no voy a decir actualizados, pero sí lo poco informados que hay muchas personas en la Iglesia Católica, porque desde hace más de un siglo, en la Iglesia Católica, gracias a las ciencias médicas, conocemos que el suicidio no es un acto completamente deliberado, sino que es el desenlace fatal de un problema de salud mental, como entre otros pueden ser la depresión o algunas otras cuestiones ya más profundas de trastornos mentales o de enfermedades psiquiátricas. Entonces, por eso, en la Iglesia Católica, es cierto que durante muchos siglos se consideraba el pecado o el suicidio como pecado o el pecado de suicidio, y que iba consigo algunas condiciones adjuntas. No sé si tú conociste algo de eso o te suena algo de eso, güey. Sí, sí. El tema. Por supuesto que sí, porque además, quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, pero algunos integrantes de mi familia, no del primer círculo, pero digamos del segundo o del tercero, decidieron tomar el camino de Mateo, y es muy duro el impacto porque aunque no convivas tanto o estés tan cerca, te cuestionas, ¿no? Sí. ¿Por qué nadie se dio cuenta? ¿Por qué no nos dimos cuenta? ¿Por qué no hicimos nada? Y en algunos de esos casos, hace años, afortunadamente ya se podía dar la misa, porque además de la pena para los deudos, para la familia, de perder a un ser querido bajo estas circunstancias, pues todavía tenían que chutarse el tema de que, pues no, llévenlo a enterrar y ya, porque no entra al cielo. Sí, miren, había la prohibición de sepultar en un camposanto o en un cementerio o capilla católica a las personas que hayan renunciado a su fe, a los apóstatas, a los que rechazaron a Dios o hicieron un acto público de ateísmo, impiedad, etc. Por una cuestión de identidad,
de que pues si tú no eres católico, pues tú mismo te estás excluyendo de la comunidad católica, por tanto, al morir, busca un lugar fuera de lo que es el cementerio católico. Esta prohibición se extendió también a personas que morían en situaciones de pecado público. Y eso es interesante porque nosotros no podemos juzgar de las intenciones, sin embargo, el pecado público se considera aquello que, a vista de los demás, una persona ha roto su relación con Dios, ha cometido un pecado grave, una ofensa a la sociedad o a sí mismo. Y entonces, entre las situaciones de pecado público se contaban también el atentar contra la propia vida. Por eso, en resumen, durante algunos siglos en la Iglesia Católica, hasta mitad del siglo XIX más o menos todavía, o principios del siglo XX, se prohibía la sepultura cristiana a los suicidas. Eso es algo que estaba en las usanzas, pero como les digo, ya no es así. Ya conocemos mucho más de lo que es la condición emocional por la que puede estar pasando una persona y no se condena a una persona que cometió el pecado, o mejor dicho, el atentado, es la palabra, la que le quería decir, el atentado de suicidio. Ya no se considera pecado, sí es un acto lamentable, doloroso, triste, y que pues deberíamos estar conscientes también para prevenir, ¿no? Para prevenir ese tipo de desenlaces de personas que tal vez se encuentran solas. Sí, pues ustedes ya saben cómo pienso yo, que siempre soy un poco como Contreras, en el punto de que yo siempre me he cuestionado, y no nada más Gustavo Goñi, creo que mucha gente se cuestiona algunas cosas tan rígidas que tiene la iglesia o que tenía o que seguirá teniendo, no lo sé. Y una de ellas pues era justamente esa. Yo tengo dedicado a los medios de comunicación más de 25 años y muchas veces he tocado este tema en radio, en tele o en los lugares donde yo participaba y me daba mucha frustración, enojo y coraje. Yo todavía ni siquiera estaba como con Dios, no había regresado a casa como le llamo yo, y de ver a personas que tenían que luchar en el pasado con esto. Y aún en la actualidad, el hecho que la iglesia haya concedido la posibilidad de que sí haya una misa y todo lo que tenemos derecho, cualquiera que creamos dentro de la iglesia, pues todavía tienen que luchar con el estigma de ¿qué pasó? ¿Por qué se quitó la vida? ¿No? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Qué secretos conocía? Que era lo que yo leía en los comentarios ahí que hicieron de Mateo. Y cómo no, si la iglesia atrás y atrás y atrás. Entonces aprovechamos para darle una nalgada todavía a todo lo que tenemos. Entonces es una pena, como decía Monty, que pues, el tema de la salud mental no lo veamos tanto en sacerdotes que también lo tienen. Y antes de entrar ya directamente al tema de lo que particularmente podemos vivir o sentir los sacerdotes, es también tan poquita información que se dispone sobre la salud mental de que hemos considerado que es pecado, por ejemplo, las emociones, los sentimientos, la tristeza, el enojo. Hay personas que, por ejemplo, dicen, tú que tienes tanta fe, no tendrías que estar triste, no tendrías que estar enojado, no tendrías que estar asustado. ¿Y qué pasa? Que los sentimientos, las pasiones, las emociones no son un pecado, no te hacen ser mala persona, es simplemente señal de que eres un ser humano a quien le afecta la vida, que tienes adversidades por delante y también es tu responsabilidad gestionar esas emociones y cómo se expresan esas emociones. Pero no, la fe no te quita sentir cosas. De hecho, el mismo Cristo se sintió triste hasta la muerte, se sintió solo, tuvo horas de agonía en oración antes de su pasión, recordémoslo en el Evangelio. Entonces las emociones no son algo que podíamos nosotros calificar o catalogar una mala persona, alguien que tenga un episodio de tristeza crónica o incluso ya, voy a decir la palabra patológica, porque la depresión se considera un padecimiento, ¿sí? O es una situación de salud, que está comprometida a su salud emocional. Sí, es correcto. Y ahorita que te escuchaba, los tantos recuerdos que vienen de pronto a mi mente de las personas con las que he conversado acerca de este tema, ellos dicen que la línea es tan delgada entre la ansiedad y la depresión y llegar a tomar alguna decisión, porque se han hecho cientos de estudios acerca de por qué una persona decide concluir su tiempo en la Tierra y dicen que lo primero es que hay una confusión tan grande en su mente mezclada con los sentimientos, que es lo que los lleva, que la mayoría no quiere hacerlo. Más bien como que termina cediendo al impulso o esas voces que de pronto dicen, es que hay gente que está loca para hacer eso. No, cruzas por un túnel tan oscuro que dices, yo ya no quiero seguir. Y pienso también que, no sé, o sea, al menos quienes a lo mejor hemos tenido un momento de crisis,
Tal vez hay un segundo, 2 segundos en los cuales te pasa por la mente ese trágame tierra, ese no quiero estar aquí, quiero desaparecer. Qué ganas de ya irme. Qué ganas de irme, sí. Sí. Sin embargo, la mente misma, igual que tenemos nosotros en el cuerpo un sistema de defensas que nos protegen ante enfermedades, también la mente tiene sus mecanismos de defensa, de negociación. Una persona que está afectada por traumas que muchas veces son repetitivos, que son crónicos, que son reiterados, una persona que sufre un entorno adverso, un ambiente hostil de personas que lo ofenden, que lo maltratan, van perdiendo esas defensas y van perdiendo la capacidad de rechazar esos pensamientos que son a lo mejor una fantasía pasajera, como te decía, de 1 segundo, de 2, que tal vez, perdón si lo generalizo, muchos lo hemos tenido, y lo digo así porque a veces dice uno, me muero de vergüenza, ¿no? Ese tipo de expresiones que, Sí, claro. que detrás hay una emoción fuerte, que obviamente no es un atentar contra la propia vida, pero si uno se siente como que, bájenme de aquí, ¿no? Dios Sí, mío, llévame, Dios mío. y es que el punto es que impactó mucho con Mateo porque era un sacerdote joven, ¿no? Que pertenecía a una comunidad al parecer importante por todo lo que vimos en el reportaje, pero cualquier sacerdote de cualquier lugar, y aún no siendo sacerdotes, quienes hemos transitado por esos caminos, porque yo he transitado por ahí no una, sino varias veces, de la ansiedad, quizá no tanto la depresión, aunque de pronto cuando empecé a conocerla, dije, no, creo que sí, hubo momentos de depresión, aunque uno se niega como a reconocerlo. Y la pregunta obligada siempre es, ¿a quién le pido ayuda? O sea, ¿qué hago? Lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, o sea, incluso hay gente que está en terapia y de todas maneras toman una decisión como la que tomó Mateo. Y cierto, o sea, yo he escuchado y he atendido personas que, por ejemplo, han estado en una situación, incluso en un hospital, después de un atentado contra su propia vida, y que ha sido varias veces que ha sucedido eso. Y que lamentablemente al final se pierde la batalla, sí es algo que deja en la familia un peso grandísimo de culpa, de pensamientos de no hicimos lo suficiente o no logramos salvarle la vida. Es terrible y algo que nosotros es muy aconsejable que lo observemos es desde la perspectiva, insisto, de la salud. O sea, igual que hay enfermedades que trágicamente tienen un desenlace fatal, también las enfermedades mentales y emocionales pueden tenerlo. No hay que olvidarlo, son tan enfermedad como otras, no son menos enfermedad por el hecho de que no están en el cuerpo o no tengamos así directamente sintomatología física, que sí la hay, ¿eh? O sea, Sí, sí, sí sí hay. hay, bueno, aparentemente sí los hay, pero fíjate que en muchos casos la gente, bueno, a lo mejor está viendo tanto su vida que no lo nota, no lo ve. O lo ves, es que también ese es otro punto, si aquí vamos hablando de lo que es el sacerdote. Al sacerdote, ¿cuándo lo ves? ¿Cuándo estás allí? ¿Cómo sabes de su día? O sea, realmente estás delante del sacerdote un ratito en los oficios, en los servicios religiosos, pero no sabes de él realmente, de su vida privada, de su vida personal. Sí, de cómo está, ¿no? Porque lo Sí. ves en la misa, lo ves en el confesionario, lo ves en el rosario, en la fiesta patronal, en los eventos que hay en una comunidad católica. Y por lo general siempre están de buenas, no todos, hay unos que no, pero hay unos medios malitos. Pero sí, la verdad es que nosotros no sabemos qué es lo que está pasando con ellos. Hay unos que están lejos de su estado, Sí. de su familia, no tienen amigos, un entorno hostil, la gente extraña al expárroco, le cae mal el que llega o etc, etc, y entonces los va uno acercando. Fíjate, para que no se me olvide, a los pocos días de que pasó todo esto de Mateo, Sí. hubo una feligrés, se le llama, Ajá. que ella dice que estuvo con Mateo el día que tomó la decisión de marcharse y que fue, creo que a darle la comunión, etcétera, que platicaron, pero que lo veía muy desfocalizado, como muy desentendido, o sea, como que no estaba y no estaba, y que le dijo que solamente cada persona sabía el infierno que estaba viviendo. Ella lo dio como testimonio y ya circuló después en todas las redes. Y bueno, pues de pronto a las pocas horas sucede esto, entonces fue un impacto muy grande porque al parecer era un padre pues también querido con los jóvenes y todo, y como que a simple vista nadie diría, oye, pues trae broncas, y cómo tomó una decisión, cómo él siendo sacerdote tomó la decisión. Y es que fíjate que a veces es lo que pasa también con padres de familia, que no te das el permiso de ser vulnerable, de que te vean llorar, de que te vean cansado, de que sepan que algo te afectó. Entonces, muchas veces creamos una máscara, y perdón si utilizo esta expresión, que a veces incluso se usa en la terapia como un término técnico, Sí, la sí, sí. máscara o el rol, asumimos una postura, un rol,
en el que somos fuertes, contenemos la emoción, reprimimos la emoción, no se nos nota, pero en cuanto se cierra la puerta de la habitación o del lugar donde estás a solas, esa persona llega en un punto de quiebre. Llega a un punto de quiebre en el cual también hay que decirlo, como sacerdote y desde el sacerdote. Si como sacerdote yo sé que es pecado tomar y no me da por consumir bebidas alcohólicas ni sustancias que muchas personas tal vez por un camino fácil, digamos, de desahogarse, de sacar la emoción, no hay esos medios. No estoy diciendo que se tengan que hacer, ¿no? Pero hay personas que no llegan a un punto tan fuerte de reprimir la emoción porque tienen tal vez a su alcance un espacio de expresión, un espacio de soltar un poquito esa carga, a lo mejor en una reunión con unos amigos, o tal vez a solas, incluso en juegos o en tomar o en hacer cosas que te sacan la Que emoción. cualquier ser humano hace. Sí, pero entonces a veces con el peso moral de que no debo usar esos medios, que no estoy diciendo que tengas que usarlos, ¿no? Pero se llega a reprimir tanto, se llega a contener tanto el sentimiento, que eso es explosivo. Sí, sí, la verdad es que solamente las personas que transitan por ese camino cuando deciden concluir con su vida, pues son los que saben qué es lo que estaba pasando, no solamente en su mente, sino en su alma. El agobio debe ser demasiado grande, la ausencia. Yo puedo decir algo, yo por ejemplo, con la amistad tan cercana que tengo con el Padre Monty, que he estado varias ocasiones allá en su comunidad en Culiacán, yo de pronto veo la iglesia llena los domingos en todas las misas y todo, y de pronto pues me ha tocado ayudarlo a cerrar el templo y se queda una soledad y un silencio impresionantes, ¿no? Y entonces, pues ustedes también se enferman, también tienen miedo. En la pandemia, que fue cuando nos conocimos nosotros, pues tú estabas encerrado, Sí. estabas solo, te dio COVID, te fue muy mal. Entonces, pues también tienen emociones contenidas y uno quiere que te atiendan todo el tiempo, que te contesten el WhatsApp, que pongas cara bonita y que, ¿sabes? Que te resuelvan la vida y ellos, Híjole. pues quién sabe cómo estén. Sí, es cierto que estamos sometidos bajo alta exigencia, primero que todo porque hay pocas vocaciones sacerdotales, es rara o contada en el mundo la diócesis que tiene un excedente de sacerdotes. Sí, no. Por lo general, todas las diócesis estamos en un número justo o por debajo de lo necesario. Muchas veces los sacerdotes no solamente celebramos la Santa Misa, porque ese es otro asunto. Algunos creen que nuestro trabajo se reduce a las 3, 4 horas de servicios litúrgicos. Yo era de esos. Yo decía, ay, ¿Cómo? pero sí, yo pensaba que no hacía nada. De hecho, mi párroco de aquí de San José, en Aguascalientes, que es nuevo, un día que platicé con él, le dije, fíjate que yo pensé que no hacía nada. Le dije, luego me dijo, ¿qué creías que hacía un sacerdote? Que daban la misa de 12. Dijo, ¿ya nomás? Le digo, sí. Y pues no, ahora que lo veo, ¿no? A él y a ti, a tantos amigos padres que tengo, o sea, todo el día están ocupados, todo el tiempo. O sea, y aparte, solos, y luego lejos de la familia, y también hay problemas con la mamá, con la hermana, con el primo, con el tío, o sea, porque al final son seres humanos, todos tenemos cosas que nos están inquietando Sí, y ellos tienen que estar ahí para nosotros y nosotros no estamos por ellos, que creo que era el gran lamento de muchos sacerdotes que salieron a hablar de esto, Monty, que decían, ¿dónde estábamos? ¿Por qué no lo nosotros mismos escuchamos? los sacerdotes. Los sacerdotes, ¿por qué no creamos esa comunidad? ¿Por qué no nos hablamos entre nosotros? Porque cada uno está metido tanto en su agenda y en su mundo que se ven en un evento y ya sale, va y ya voy a mi misa, ya no sé qué. Bye. Te voy a contar, Güeñi, que a mí me cambió por completo el 2020 y los años que siguieron, porque tuvimos que despedirnos de gente muy querida, muy cercana. Y yo te puedo decir que, por ejemplo, a mi familia yo solamente los visitaba una vez a la semana. Okay. Y un ratito a comer, nada más. Y era por cuidarse entre todos, ¿no? No, pero espera, me estoy hablando de antes de la pandemia. De la pandemia. Ok. Antes de la pandemia yo no visitaba a mi familia. De repente, por ejemplo, si había una reunión de un sacerdote que era cumpleaños suyo, era aniversario suyo, yo, muchas gracias, tengo mucho trabajo, hay mucho que hacer, no tengo chance, hay para la otra. Pero cuando empezamos a ver la realidad tan cercana de la muerte, te digo, en lo personal, yo me di cuenta cuando tuve que sepultar, bendecir en el funeral a las personas que acaban de perder a una mamá, a un papá, y darles la bendición a papás de la misma edad que los míos, me empecé a dar cuenta que no valoraba la presencia. Pero también cuando empezamos a ver pues, que otros sacerdotes murieron durante la pandemia, me di cuenta lo poco que aproveché el estar cerca de ellos. Entonces, a partir de entonces, yo lo intento.
muchísimo, muchísimo el estar presente en una invitación que me hace un hermano sacerdote, cumplir, estar. Porque no sabe uno, tal vez te dicen, hermano, ¿dónde estás? ¿Tienes planes para comer? Pero realmente es el momento en el que uno abre el corazón, donde uno es escuchado. Entre sacerdotes hay una confianza plena, un entendimiento mutuo, que es muy difícil de lograr entre sacerdote y laico. Es muy difícil de encontrarlo, porque generalmente el laico no te mira como persona, perdón que lo diga, no te mira como tú, como digo yo en el sacerdote. Siempre es, oiga, padre, lo invito a comer, pero te sacan las 40 preguntas de la Biblia, o quieren que regañes a la hija, o que confieses al marido. Seguir chambeando, seguir chambeando. Entonces, no hay un momento. Sí hay familias que comprenden esto. Yo agradezco muchísimo y si me conocen, si me están escuchando, saben a quiénes me refiero. Cuando nos han abierto las puertas de su casa, nos han servido a la mesa y conversamos del arte, del fútbol, del deporte, de la música, de lo que sea, con mucha libertad y mucho respeto de que yo sé que esas personas van a decir, fíjate que el padre me contó que le va a tal partido o a tal equipo o no sé cuánto. Sí, qué bueno. Sería intrascendente que dijeran si le vas a un equipo a otro, ¿no? Lo malo es que dijeran, fíjate que nos dijo que los pecados de Mariquita son de no sé qué, no sé qué. Ay, pues es que... Estaría suave, ¿verdad? Estaría suave. Obvio no. De la verdad, gente, escuchar pecados no es tan divertido. No debe serlo. Es como cuando un amigo te agobia con sus problemas, lo escuchas una vez, pero cuando te agobia todos los días, dices, o sea, ¿te traes las broncas tú? A ver, una pregunta. Tú en un día con mucha actividad, ¿a cuánta gente puedes confesar? Híjole, a ver, cuando yo me siento a confesar a las 5 y aquí viene una fila ininterrumpida de personas, yo he llegado a confesar a 10, 15 personas. 10, 15 personas. Ok, es un muy buen número. Todos los días. Más o menos. No, más o menos al día. Lo más frecuente es que son pocas personas, pero que duras 10 minutos, 15. Cuando no hay una fila de personas, claro, se alarga la plática. Sí, porque ven que no hay nadie, dice, pues aquí sigo, ¿no? Me ahorro la terapia. De hecho, hablamos de eso en un episodio anterior. Pero en el punto de que tú estás sentado como sacerdote, con la preparación, obviamente, ¿no? Que ustedes reciben para ser sacerdotes y para ser los representantes de Cristo, perdonarnos las faltas, pues estás oyendo problemas y gente que llora y gente que se enoja, gente que reclama y tú tienes que ir y cumplir con tu oficio de sacerdote y porque yo lo he visto con Monty y con otros amigos, ¿no? El padre Adolfo Güemes, que era muy famoso en red y todo, daba una misa y todo el mundo cerca de él y agarrándole y hablándole, queriéndole, y yo lo veía agobiado. Hubo un momento que decía, bueno, no decía, con ganas de decir, ya basta. Bueno, sí, es que hay que decir, primero, voy a empezar con lo último que dijiste. Hay personas que piensan que la única manera de ver al sacerdote o encontrarte con él es en cuanto acaba la misa, salir a ese encuentro y secuestrarlo. Perdón si lo digo de esa manera. ¿Sí? Pero es que pasa. Pasa que termina la misa de domingo, de 12, con muchísima gente y 15 personas te rodean porque padre el trámite, que no es conmigo. Padre el grupo de no sé qué, que no es conmigo. Padre no sé cuánto. O sea, muchos de los asuntos no tienen que ver conmigo, tienen que ver con un responsable de tal grupo, tienen que ver con la oficina parroquial, tienen que ver con, ¿sabes? ¿O qué? Quieren ahí, en público, empiezan a contar las cosas. No es que mi hija no sé cuánto y está escuchando a otras 4 personas más. No es prudente porque está haciendo... Dígale. Sí, dígale. Somos un caso. Mira, voy a decir algo. Ay, qué vergüenza, pero ya saben que soy bien bocón. ¿Para qué me invitan? Mi ex párroco, que lo aprecio mucho, yo lo tenía que estar literalmente cazando para que me confesara, porque él no se sentaba en el confesionario. ¿No tenía un día horario o algo? No había día, no había horario, entonces tenías que estarlo cazando. Entonces yo lo estaba tanteando, que decía mi madre, y corría yo, oiga, padre, ¿me puedo confesar? Y se paraba ahí, en el coche, abajo del árbol, en donde fuera, a veces caminando. No, yo sé que no. A mí eso no me gusta porque no sabes si alguien te va a escuchar, no es el mejor contexto. Solamente lo he hecho cuando, fíjense, que es muy tarde y tenemos que cerrar la iglesia y hay un asunto así urgente. Le digo a las personas, no te importa si lo hacemos aquí afuera porque, claro, no voy a entrar una persona solo dentro de la iglesia, no está bien. Por seguridad de uno también. Sí, entonces, pero ¿sabes qué? Es que aparte uno es bien vivillo porque pues, lo agarras a las carreras. Entonces yo me acuerdo que le echaba los pecados más fuertes al principio y luego al final, ay, pues fíjese que no sé qué y que le contesté a mi mamá y que no sé qué. 3 minutos antes de misa para que no te eche un rollo. Sí, lo bueno es que el padre siempre, anda hijo, vete así. Entonces yo, yes, así me veo bien contento. Obviamente mis faltas eran muy childrencitas, no crean, yo ya estoy. No es cierto. Yo ya casi, miren. No es cierto. En ese momento Goñi estaba. Casi levito.
No, Tenía estamos, un pie y medio en el infierno. no, señorito, yo ya estamos hablando de hace como 6 años, una cosa así. Bueno. Exhíbeme, ándale, exhíbeme. No, pues es que estás diciendo aquí a la raza que... No, pero es que la verdad, pues ya eran como faltas pequeñas y menores, pero que pues dices, bueno, pues vamos a cumplir con lo que nos dice la iglesia. Pero, mi queridísimo hermano, ¿qué pasa cuando sí me llegan con un problema del tamaño de una montaña y faltan 3 minutos para la misa o 1 minuto para la misa? Sí, no, pues no. Y entonces sale uno con una cara, o sea, afectado, porque realmente lo que te acaba de contar alguien allí, en un momento en el que no, entonces realmente sí es desgastante. Sí, es desgastante eso. Y escucharlo muchas veces, porque recuerdo que hace no mucho me dijiste, me la pasé confesando todo el tiempo. Fue en un retiro que tuviste recientemente. Sí, bueno, es que cuando... Confesé a todo mundo, dije, ok, entonces eso, las misas, la reunión, maestro y todo lo que haces, o sea, yo decía, ¿en qué momento descansan? ¿En qué momento respiran? ¿En qué momento están como para ellos? Entonces, pues, ¿cómo no pensar en que pueden caer en una depresión, en una ansiedad, que pueden llevar, como a Mateo, mira, a tomar una decisión así? Te voy a contar que la conciencia, la visibilización o awareness de este tema es muy reciente. Te puedo decir casi con años. 2010 aproximadamente se publicó el primer estudio sobre el burnout de los sacerdotes. Burnout, por si acaso, ¿tú sabes lo que significa el Sí, burnout? como ¿no? Es el síndrome que te quema el quemado. El quemado. Síndrome del quemado, que es un síndrome que le afecta, por ejemplo, a médicos, socorristas, policías, personas que trabajan cuando está, por ejemplo, en juego la vida de un ser humano, muchas personas que trabajan niveles altos de estrés. 24/7, 24 horas al día. Y eso también, los sacerdotes, se puede constatar, o sea, empieza a haber ya desde 2010 estudios, nos empiezan a dar a los sacerdotes capacitaciones, cursos preventivos, charlas, etcétera. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente porque el burnout no es el único problema o como situación de salud mental que puede afectar a un sacerdote. Sí. Ya que la depresión puede haber una depresión exógena y depresión endógena. La depresión endógena es la más difícil, porque una depresión exógena es la que se produce por causas exteriores y que puede ser pasajera, puede ser explicable, por ejemplo, si alguien hubo una catástrofe en su casa, una pérdida familiar, un asunto triste, puede ser algo temporal. Sí, cosas temporales. Pero una depresión endógena es cuando tu propio cuerpo no tiene la capacidad de estar en pie, de tener una vida funcional, porque estás en estado de depresión y es un asunto ya de química cerebral o de otros factores físicos, neuronales, hormonales, complejos, sistémicos, que requieren atención profesional. Entonces, volviendo al asunto, súmale que tenemos un trabajo con alta exigencia, súmale que tenemos alta exigencia funcional. Y además al escrutinio, porque siempre están ustedes en el ojo alta del exigencia huracán, social, siempre. Alta exigencia social, alta exigencia moral, sí. Alta exigencia económica, perdón que lo diga así, pero muchas parroquias viven al límite. Estamos pagando justo lo que recibimos de ofrenda para pagar sueldos, para cubrir gastos parroquiales, para las obras que no paran de mantenimiento. Entonces estás en una alta exigencia incluso espiritual, porque dicen, a mí me lo dijeron, o eres santo o no seas sacerdote. Así de fuerte. Y yo no sé qué tanto me permitan aquí abrir como las experiencias de sacerdotes que yo he conocido. Obviamente no voy a mencionar ningún nombre, pero algunos de ellos han expresado que preferirían más que dejar el ministerio, perder la vida. Qué fuerte. Si están pensando entre dejar el ministerio o no, algunos preferirían mejor suicidarse. Yo lo he escuchado a algunos sacerdotes. Cuando están en crisis, ¿eh? Sí. Y es que, bueno, ahorita obviamente estamos hablando del tema de Mateo, pero nos toca a todos. Porque al final, con sotana o sin sotana, todos los seres humanos estamos sujetos a pasar por esto, y con burnout o sin él, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor no tiene tanta exigencia. Pero no solamente tiene que ver con esto, Monty, porque, digo, no es una ocurrencia mía, es todas las conversaciones que he tenido y recientemente programas de televisión que he hecho con terapeutas y personas, y hemos tocado mucho este tema porque está de moda y siempre va a estar de moda, tristemente. Y decían, bueno, es que además de todo lo que dijiste, es su antecedente cultural,
personal, su formación, su propia historia de vida y etc. Y entonces a todo eso le sumas todo lo que hay alrededor y por eso hay gente que truena, porque creo que somos muy injustos, no creo, estoy seguro que somos muy injustos cuando sabemos que alguien se decidió quitarse la vida, hablo de un entorno cercano, ay, pues seguramente andaba en cosas malas, o la conciencia no lo dejaba y que no sé cuánto. Dices, mira, mejor cállate la boca. La revictimización que existe en ese tema es atroz, es de veras muy fuerte. Y no me refiero únicamente al tema de que ahorita muchas personas todavía piensan que cuando hablamos de salud mental estamos catalogando a alguien como loco. No me refiero a eso. Nada que ver. Nada que ver eso. Hay personas que sí piensan, perdió la cabeza, por eso se mató, por eso atentó contra su vida. Tal vez entre los que nos escuchan, tal vez tú que nos estás escuchando en esta conversación, tienes una persona cercana que ha tenido esas intenciones, esa situación tan difícil. O alguien que lo logró. Y hasta que te llega de cerca, muchas veces las personas reconsideran sus juicios tan severos, sí, tan atroces. Fíjate que dicen que si hay un duelo que es complicado, es el de un familiar que se ha quitado la vida. Te lo digo, también yo atiendo duelos todos los días, que ese es otro punto para el sacerdote. Mira, en un solo día, yo estaba haciendo memoria, a ver, en el mismo día, sepultamos a uno de nuestros mejores amigos y feligreses, y a la hora siguiente tuve que bendecir a un bautismo, bendecir un matrimonio, no asistir de ir a la fiesta, bendecir la misa de matrimonio, y luego la misa ordinaria. Sí, claro. En el mismo día, en menos de 6 horas de distancia. Entonces los cambios, no cambios, o sea, las emociones tan fuertes a las que uno está expuesto, sí que es cansado también. Sí, porque se disparan y bueno, si según los expertos el cortisol puede durar 8 horas arriba y hablamos de 6 horas, entonces imagínate, traes el cortisol muy alto por la tristeza, por la angustia, por el coraje, por lo que haya sido, porque hay muertes que son injustas y entonces de pronto tienes que, pues obviamente un niño, pues tienes que bautizarlo y tienes que tener bonita cara para la familia y hablarles bonito, ¿sabes? Como decía, la alta exigencia funcional que tenemos los sacerdotes por parte de las personas, y yo entiendo, o sea, va a ser el bautismo de tu niño. A ti te vale sorbete, perdón que así lo diga, si hace 3 horas, 4 horas el señor cura tuvo algo. Es como si yo pidiera, perdón que lo diga así, que voy a contratar un servicio profesional de un entretenedor, ¿cómo se dice? ¿El entretiene qué? ¿Motivador o qué? Motivador, el que entretiene una fiesta, ¿cómo se llama? Ah, no, pero animador, animador, ¿no? Sí. Okay. Animador. Un entertainer. Es que es medio pocho el padre ahí, ya sabe. Pienso en inglés casi siempre. Yo pienso en español igual que ustedes, por eso yo aquí siempre estoy del lado del pueblo. Del querido pueblo mexicano. Risa de millonario. Americano y todos los demás. Bueno, total. Es que, fíjate, si yo contrato a un entertainer, un animador para mi fiesta, pues yo quiero que ponga ambiente. Ambiente y fiesta, sí. Sí. ¿Con una carota para qué? Que si pobrecito, se le murió el perro o lo corrieron de su casa, eso, la gente ya pagó su servicio, no tiene ¿sabes? O sea, no tiene la culpa. Yo pienso también, ellos no tienen la culpa, amas llegan. Si uno es empático, ¿no? Yo creo, si uno quiere hacer conexión, porque ciertamente que puede uno blindarse y no conectar con las personas. En mi caso yo no puedo, lo siento mucho. Yo estoy con las personas, me dejo contagiar de su sentimiento, lloro, río, me enojo con la persona que está a mi lado, que viene a buscar al sacerdote. Porque no conté, además de lo que dije de ese día, los tiempos de confesión. Sí, claro. Que otra vez, en lo mismo. De repente hay situaciones que nos hacen rabiar, yo te digo por mí, que escucho y que la persona está indignada, igual yo empatizas o simpatizas, conectas con ella y estás en esa revolución de emociones. Sí, o en esa lucha, más aparte de lo que tú traes, porque de pronto pueden ser 1 minuto ya para que comience tu misa y recibes una llamada de tu casa que algo está mal o que algo te inquieta y entonces por más que quieras, no puedes sacarlo de tu mente, ¿no? Porque creo que a todos nos ha pasado, creo que en algún momento yo lo conté, estando a punto de salir a dar una conferencia en Zacatecas, me avisan que mi mamá se acababa de caer cuando había salido de una operación. Yo dije, no, o sea, yo no sé cómo salí, cómo di la conferencia, cómo firmé libros, como todo, no lo recuerdo, porque mi corazón estaba acá, en Aguascalientes. Entonces, lo mismo pasa con los sacerdotes. Yo vi alguna vez que alguien contó que estaba a punto de dar la misa y le avisaron que había fallecido su mamá. No me digas. Y que aparte estaba como muy lejos y tuvo que hacerlo. Sí, yo escuché el caso de un sacerdote que predicando ejercicios espirituales a unas religiosas, le dijeron que murió su madre y pues se quedó
a terminar el día de retiro y se regresó Sí, a sí. todo esto. Con esto, ¿qué queremos decir? Ni que hay pobrecitos, sino son igual que cualquier ser humano. Y yo creo que esto nos pone mucho a todos el dedo en la llaga de poner atención. Digo, si formamos parte de la comunidad de la parroquia, el poner atención de un padre va mucho más allá de que tú le lleves miel, unas galletas o que le hagas una fiesta cuando cumple su fiesta sacerdotal. Es que a lo mejor sin estar encima, ¿no? Porque también ellos necesitan espacio, pero estar un poco pendientes, ¿no? O sea, no hay comisión así como del cuidado del sacerdote. Te iba a decir que existe una comisión en muchas diócesis de lo que es la salud de los sacerdotes y el cuidado de los Qué ancianos. padre, no sabía. También existe una comisión pastoral presbiteral que coordina, por ejemplo, todo lo que son encuentros recurrentes, formativos, de crecimiento espiritual, pero también de convivencia entre sacerdotes. Sin embargo, ya aquí entramos a un terreno en el cual, por más que la institución tenga tiempos y espacios, se requiere que la persona acepte Claro. esos espacios y también que se abra una convivencia normal con sus hermanos sacerdotes, porque pues realmente el sacerdote también vive bajo otra presión, sobre todo tanto los diocesanos como los religiosos, salvo los monjes. No sé si saben la diferencia, rapidito. El monje es el que está encerrado, ¿no? Sí, exacto, es diferente. El monje, si llega a ser sacerdote, porque no todos los monjes son sacerdotes, si el monje llega a ser sacerdote, como monje permanece en ese monasterio, no sale de ahí hasta final de su vida. Pero los religiosos y los diocesanos, que dependemos de un superior, dígase el superior de la congregación o un obispo, estamos sometidos a un régimen de movilidad. ¿A qué nos referimos con eso? Que te pueden decir mañana te vas a otra comunidad. O al rancho más alejado, porque además también hay temas políticos dentro, aunque el monte diga que no, pero sí. Y entonces también hay grupitos y hay presiones, ¿no? Porque el padre youtuber, porque el padre guapo, porque el padre feo, porque el padre sangre, porque no sé qué. Pero y hay grupos que de pronto meten mucha presión sobre un sacerdote. ya eso incluso sería entrar a otro terreno, pero es sí cierto existe, que sí todas las existe. presiones que puede tener alguien en su propio trabajo, como cualquier ser humano, las puede tener un sacerdote. Si hay rivalidades, si hay envidias, malos entendidos. Es como la política, por eso dicen que la religión y la política se llevan bien o mal, porque son como parecidas, ¿no? En cuanto al escrutinio, estás al ojo del huracán, siempre te están observando, de que qué malo, de que qué poco habla, de que habla mucho, de que no le pone entusiasmo, de que da flojera, de que, o sea, nunca le das gusto. No, hombre, si yo fuera sacerdote, híjole. Ay, Dios mío. A lo mejor yo con lo berrinchudo que soy, no. Quién sabe. No, gracias a Dios, Él sí, me dio otro camino. Te llamó desde el camino del laico, de estar en el mundo, sí. De hacer el reino de Dios ahí. Pasé el chicotito ahí también, el que dice las cosas que otros no se atreven a decir. Mira, me gusta como un programa de televisión así como. ¿Cómo se llama? No, lo que no se atreve. Lo que nadie se atreve a decir, Goñi te lo dice. ¡Ay! Hasta salió coreografía, pues. Cuidado con el Goñi. Oye, hay otro video, ¿no? De un padre que creo que es tu amigo, de hecho. Vamos a ver el padre. Sí, a veces la herida más grande es la que no se ve. Hay gente que se ríe, trabaja, cuida a los otros y por adentro está rota. No todos los dolores sangran, algunos callan, pero pesan igual. Dios no necesita que finjas. Te ama así tal como estás, con tus silencios, con tu cansancio, con tus dolores. Hoy animate a ser sincero con Él y sincero con vos. Y si tenés, también con alguien que te escuche sin juzgarte. Porque el primer paso para sanar es empezar a dejar de esconder la herida. Compartí este video. Seguro que hay alguien que está necesitando escucharlo. ¿Tú lo conoces? No lo conozco, ¿No? fíjate. Pensé que era tu amigo. Se parece pensé que era Pablo Saboya, pero no, es argentino. Este es como uruguayo, creo, ¿no? Uruguayo. Creo. Bueno, pero al final me gusta lo que dice. Y porque se estaba refiriendo al tema de Mateo, sin entrar en polémica, sin decir nada, simplemente decir, todos sufrimos, todos padecemos, todos tenemos una herida, y hay detonantes, que esto lo aprendí últimamente, que son de, oye, pero si lo vi tan bien. Pues sí, pero eso no quiere decir que porque lo veas bien ahorita, o es como cuando alguien sale muy peinado y muy perfumado y sonriendo, no quiere decir que su vida esté perfecta. Es que hay accidentes, no quiero referirme ya a atentados, hay personas que pueden sufrir un evento así repentino que les supera su capacidad de gestionar sus emociones. ¿Sabías tú que la estadística dice que el 80 o 90% de las personas que concluyen con su vida no querían hacerlo? Es que eso lo sabemos en la iglesia. Quisiera llamar la atención, quisiera algo, y pues falló la cuerda o algo sucedió y sí se fue. O sea, no es un acto
totalmente deliberado, porque para que sea un acto totalmente deliberado se requiere un pleno uso de conciencia sin estar afectado por ninguna presión interna o externa. Para que algo se considere pecado mortal, se requiere siempre una conciencia plena y una libertad completamente deliberada. Y en este caso, cuando hay una afectación emocional, no se considera un pecado mortal o de condenación, por así decirlo. Ya, como decimos, este es un tema ya, digamos, de fuero interno, no podemos nosotros juzgar a la persona, pero sí saber, esto interesante que dices, Goñi, que muchas veces, por ejemplo, las personas que llegan a la sala de urgencia porque se intoxicaron, atentando contra su propia vida, prácticamente todas expresan arrepentimiento. Sí, y incluso hay personas que lo han intentado 5, 6 o 7 veces y que a veces llegan a lograrlo, pues. Y además la estadística también refleja que son más los varones los que deciden quitarse la vida o los que lo logran, y que también una parte importante lo hacen bajo el influjo de algún medicamento estupefaciente o bebida alcohólica. Sí, es que realmente es terrible. Todo esto es una realidad. Y sí quisiera comentarles que el caso del padre Mateo, sin duda, a muchos nos ha abierto el corazón y los ojos, no solamente la noticia, lejos de todo amarillismo, lejos de toda juicio y suposición, y por supuesto. Esto nos lleva también a nosotros a pensar en las personas que tal vez están solas o incomprendidas en tu propia familia, en tu propia comunidad, en las comunidades religiosas. Sí es una tarea para todos. Es una tarea para todos, sin duda alguna, y yo desde que hace 15 años comencé a andar por estos terrenos del Señor, dicen por ahí las señoras de parroquia, pues he entendido, conocido y respeto y aprecio el trabajo de los sacerdotes, porque, a ver, voy a decir algo que a lo mejor nada tiene que ver, pero más o menos. Cuando fue el tema de la pandemia, desafortunadamente, al igual que en todas partes, mucha gente cercana, querida o conocida partió. Y a mí me buscaban todas las personas que dejaron de hablarme incluso, porque yo regresé a la iglesia o daba pláticas de Dios o así, y me pedían, casi que me suplicaban, la presencia de un sacerdote para atender a un enfermo o algo. Digo, no había misa, estaban cerradas las iglesias. O sea, en primer lugar decía, a ver, es que esto es para todos, no hay. Pero tú que estás tan cerca, dije, ahora sí, ¿verdad? Pero no lo decía yo con el sentido de revancha. A veces sí, no es cierto. Sí. Pero yo decía, híjole, la vulnerabilidad de que, ¿sabes qué? Es que ya fue él, y puedo ser yo. Y la angustia que nos empezó a generar también aquello, metió mucha presión, y también como en caso de Monte, que dices que valoraste más a tu familia y a todo. Sí. Pero tú sí has cambiado, pero hay mucha gente que nomás pasó y dijo, bueno, pues a darle, ¿no? Eso ya de cada quien depende cómo va dándole prioridad a las cosas, porque fíjate, yo le he dicho a las personas, muchas veces me preguntan, padre, cuando usted tenga tiempo, quisiera hablar con usted. Yo les digo, tengo una agenda, puedo hacerte una cita, podemos quedar tal día, tal hora, o en este espacio yo estoy escuchando. A veces el sacerdote no ha tenido como el permiso o la formación para poner límites sanos en su manera de gestionar el trato con los demás. Yo lo aprendí después de las campañas que hubo de prevención del burnout sacerdotal en mi diócesis. Tuvimos cursos, tuvimos atención, digamos, de conferencias de terapeutas que nos atendieron a cada uno, porque sí nos dimos cuenta que nosotros, por ejemplo, yo, si estaba haciendo lo que fuera que estuviera haciendo y escuchaba el teléfono de la oficina, yo corría a contestar el teléfono de la oficina, yo corría a abrir la puerta, aunque no fueran espacios de atención, aunque fuera el tiempo de mi descanso o de mi comida. Yo pensaba que eso era atender mejor a las personas, hasta que yo empecé a sufrir algunos síntomas de burnout muy feos, y que a partir de que las campañas de prevención me ayudaron a darme cuenta que podía decir, y no es desatender a la gente, sí, que hay un tiempo, que hay una forma, que hay un espacio, que hay maneras. Hay horarios, simple y sencillamente. Tú vas al correo y cierran a las 5. ¿Quieres mandar tu carta? Bueno, ya no sé si sabes. Al correo. Todavía se usa el correo. Pero para mandar paquetes, cartas no. Ya nadie manda cartas, que feos de modos. A mí tanto gusto que me daba recibir tarjetas de Navidad. Pero a ver, para todo hay horario, ¿no? De tal a tal hora. Yo, por mucho que me urja hacer este trámite, si tú llegas después de las 3 en la oficina del gobierno, está cerrada hasta el día siguiente. Y no hay manera que te dan, a menos que conozcas al mero y que te den un espacio, cosas así. Pero tenemos que aprender a respetar y a poner atención. Yo, por ejemplo, a manera de broma, saludos a Gris. Padre. El padre vivía arriba de la iglesia. Pues sí. Entonces, todo el tiempo, porque son los horarios de atención. No, pero cuando no.
gris, hay veces que no. Y entonces, padre, yo le digo, es de broma porque me cae muy bien toda su comunidad y todo, pero yo digo, o sea, si yo fuera el padre, diría, a ver, ¿cómo les explico? Por eso no eres padre. Por eso no soy padre. Dios no le da, ¿cómo dicen? Alas a los alacranes. No, pero, o sea, yo sé que en el horario de servicio se ofrecen cosas, pero yo era al extremo de que estaba acostado descansando y tocaban o sonaba el teléfono y corría, Atender, sí, o claro. tenía el teléfono de la oficina a un lado. Entonces, incluso en la pandemia, todavía me volví como a caer en eso, hasta que dije yo, oigan, pues no, hay un horario. Bueno, en la pandemia, sí fuiste tú, ¿no? El que dio misa las cenizas en el coche. Ah, sí. O sí, sea, sí, estabas las muy cosas. cerca de la gente. Decía, mira, aquí nadie lo hizo en Aguascalientes. Yo decía, mira, pues una buena idea. Y bueno, tristemente me comentabas que pues tenías que dar la bendición de fuera De lejos, a afuera. las carrozas o a Sí. las cenizas y todo. Qué difícil. Y él tenía que meterse solo. ¿Por cuánto tiempo estuviste encerrado en tu casa de párroco? Como 6, 7 meses. no Sí, sé. porque pues yo como 2 años, bueno, por Muchísimo. cuidar a mi mamá y todo, pero es que realmente estamos. Entonces, cuando no tienes a nadie, y generalmente los sacerdotes no tienen nada, que algunos sí tienen amigos, ¿no? Y luego de pronto, ay, vi al padre ahí en un restaurante y con unas güerotas, y no sé, oye, son sus amigas, son sus primos, son sus vecinos, o sea, compañeros de generación, también estudiaron primaria, secundaria, prepa, carrera, Híjole. o lo que haya sido. Mira, Son humanos y necesitan también las cosas que son, por ejemplo, descansarse. las habladurías, ¿no? A las que puede estar sometido un sacerdote, pueden ser objeto de una presión tan grande Así es. que incluso puedan hasta retirarse del ministerio. Sí, Aunque o no sean llegar ciertas. a extremos como Mateo. Una Sí. situación triste, ¿no? De que, ¿por qué? Porque es tanto el agobio. Digo, habrá historias que son reales que dices, híjole, pues es que también solitos se meten en esos bretes, ¿no? Pero es otro tema. Pero la intención de este programa, de este episodio, era, yo voy a decir algo, me lo pueden creer o no. Yo lloré cuando pasó lo de Mateo. Yo lloré. Cuando estaba viendo ahorita el reportaje, cuando lo vi la primera vez, sí, ay, decías que no es justo, y pensaba en ti que eres mi amigo, y en Adolfo Güemes, y mi amigo el obispo de Guadalajara, y gente que yo conozco, y que dices, ¿cómo estarán? Digo, tú y yo somos amigos, y platicamos, y me ayudas, y te ayudo, y nos apoyamos, pero no todo quizá tenga a un Goñi, o a un Pedro, o a un Juan. Entonces, ojo, no se trata de que todo el mundo se vuelque y los esté presionando, porque los padres necesitan espacio y respirar, pero sí de vez en cuando, pues, preguntarse, ¿ya te aburrí? O al menos no, o al menos... Chavos de eso. No, perdón, es que se me llegó el desvelo. Van 2 episodios que me bostees al Padre Monte. No, pero bueno. Bien, Hay un Dios. pero Hay me un Dios. ha aguantado. Y me ha aguantado. Sí. Bueno, lo que iba a decir es que ya se me olvidó qué iba a decir. ¿De qué estábamos hablando? Me distraíste. Te distraje. Me distrajiste. Te distraje. Lo que iba a comentar es eso. Que efectivamente el caso de Mateo a muchos nos llamó la atención porque pues es un sacerdote que idealmente uno ve pues también en las redes sociales sus fotografías con los chavos, los jóvenes. Y joven, 35 años. A esa edad, yo ni me acuerdo qué andaba haciendo. No, sí me acuerdo. Pero también o sea, es un asunto que le afecta a muchas personas independientemente de la edad. O sea, sí. Esto es lo importante. Decía, simplemente les digo, cuando veas al sacerdote afectado, digamos que está de alguna forma mal de la garganta o mal del humor o lo que sea, por favor, entendamos, somos humanos. Mal del humor, soy Mal- chistoso. mal- Mal del humor, o sea, tiene un genio de la puritita tiznada que dicen por ahí en los pueblos. Bueno, estoy hablando de entenderlos. mal humor, no de mala personalidad. No, pero detrás, es que fíjate, después de un día con tanto agobio, es normal que de pronto un padre, digo, obviamente los más grandes ya tienen menos tolerancia porque ya tienen años luchando con todo esto. Un padre joven va y viene como tú, que hasta el gimnasio y corre, y quién sabe cuánto hace, pero hay otros que no. Es que de todas formas, el cansancio y la paciencia humana es limitada, solo Dios tiene paciencia y fuerza infinita. Yo sé que si estoy en un día en el que no comí, no descansé, está la línea delgadita de que voy a maltratar a alguien. Sí. Yo lo sé, me ha pasado. Cuando he tratado mal a una persona ha sido en esa situación. Y lo bueno, por ejemplo, en el caso tuyo, es que tú practicas mucho deporte, porque te gusta nadar, gimnasio, etc. Pero hay otros que no tienen esa cultura, y no, nada más es la parroquia y el problema y el agobio. Y ¿sabes? Yo empecé por salud mental. Sí, claro. Todo el deporte fue por salud mental. Fíjate, cuando fue la pandemia, aquí en Aguascalientes, bueno, como en todas partes, las iglesias cerradas y no había recursos, y había gastos. Ya había que cubrir. Por eso te digo, la presión económica. Hubo sacerdotes que vendieron su coche y cosas personales y todo, que decían, oye, pero no es justo. Pues sí, pero
Como Sí. que les dijeron, pues usted Mira, resuelva, es su parroquia. Yo tuve hermanos sacerdotes que por 2 o 3 años no recibieron para sí mismos los honorarios del Híjole, mes. qué duro. Por Que de 2 o por 3 sí años. son como un poco limitadones. Sí, porque tenemos... son salarios En mi dignos pero diócesis- pequeños. En mi diócesis tenemos derecho a 10,000 pesos al mes. Que fíjense, Al mes. al mes. Para gastos personales, totalmente. Porque la manutención, pues sí, los alimentos y la luz y el agua, pues se paga junto a la casa del sacerdote con el templo. Claro, claro. Sí, pero es El que de pronto hay internet. gente que dice, no, hombre, el dineral. Pues si el dineral es para repartirlo, para todo lo que tienes que pagar. Y Y entre más antigua es una iglesia, más mantenimiento. fíjate, hace no mucho tiempo, aquí en San Antonio, una iglesia muy bonita de Aguascalientes, los que estaban antes de los actuales, dijeron, pues vamos a hacer una colecta porque necesitamos arreglar quién sabe qué, la iluminación y todo. Y yo y seguramente toda la gente me dice, ay, pues ¿cuánto te gastarás en unos 10, 12 focos? Eran 80,000 pesos lo que había que pagar en una semana para resolver un tema de un corto que estábamos oscuras. A oscuras. Y a la hora que el padre ya dijo, ya la gente solidarizó. Sí, es que es importante también allí en eso la corresponsabilidad de comentar Claro. y compartir a la gente. Pero hay por personalidad algunos sacerdotes que tal vez no comparten y quieren cargar todo bajo sus hombros y eso es lo que lleva Hay también mucho peso. ese Mucho peso tan grande. Sí, más aparte el morralito personal con el que cada uno viene, el que uno va cargando. Entonces, yo como laico, yo sí lo digo, hay que ponerle mucha atención a nuestros amigos sacerdotes, o aunque no seamos amigos, no tenemos que ser amigos, pero simplemente ser amables, entender que tienen también problemas, una vida, y por qué no de pronto preguntar, Pater, ¿todo bien? ¿Se ofrece algo? Y a veces ese se ofrece algo, se pueden soltar a llorar Sí, o platicar contigo o decir te traigo este problema económico, qué sé yo, y hay que ser más receptivos porque pues son hermanos igual. Yo creo que sí, esto se nos ha olvidado, que también a nosotros, los sacerdotes, que no nos vemos como parte de la comunidad o como hermanos con nosotros, hay muchos que están solos Sí. y eso es lo más peligroso. Sí, sí. Afortunadamente no es tu caso porque yo lo he corroborado personalmente. Tienes una comunidad que te aprecia, que te apapacha, que te cuida. Ya hasta a mí, tengo muy buenos amigos y amigas allá. Saludos a todas ellas y a todos ellos. Nos invitan a su casa a comer y a todo. Y como decías tú, pláticas de todo. O sea, no estamos ni leyendo la Biblia ni nada. Deberíamos, a lo Hay mejor. momentos. Es que hay momentos. No es el momento igual de una asamblea de oración que de Que una comida, convivio, una convivencia, sí, cumpleaños. Pues el bailongo que nos aventamos con tus 16 años. Sí, todas las señoras, baile. Fíjate, ¿qué pasa? Que también esto yo lo he ido adquiriendo con el tiempo. Antes no era medio porque yo chocantito, tuve una época en la que yo reprimía muchísimo mis emociones, mis sentimientos, la relación con los demás. Incluso mi hermana me regañó junto con una amiga de infancia porque se me había olvidado cómo saludar a las mujeres. ¿La comadre? Sí. Saludos a la comadre. Me recordaron que se me había olvidado cómo saludar a las personas. Sí, porque volvíamos a lo mismo. Estás tan en el escrutinio que entonces ya ni te acercas y si te acercas, ¿no? Y si van lejos y si el abracito. Y obviamente todo es sano. Me dio tanto gusto ver la fiesta que te organizaron y todo. Tu familia, tus sobrinos, amigos como yo que fuimos de fuera y las señoras y que son las del coro y las que están en la Biblia y las que están formando a los chiquitos y pasando un rato sano. Pero a veces no nos damos la oportunidad, los sacerdotes, de bajar de ese escalón, sí, en el que a veces nos creemos que estamos, pero no estamos ahí. ¿Sienten que pierden autoridad o como por qué? ¿Vale? ¿Sienten que pierden como autoridad? O... No tengo idea de las 1000 complicaciones que puede haber, pero te puedo decir lo que me pasaba a mí. A mí me pasaba el miedo al que dirán. De que si estoy con los jóvenes o con los niños o con las señoras o con los señores o con qué. Sí. Y yo me hice un aislado, un hombre raro, desvinculado hasta de mi propia familia, al grado que, por ejemplo, me da mucha tristeza, lo tengo que decir, ahora es secretaria de la parroquia. En ese entonces era muy jovencita, Kimberly. Yo no fui a sus 15 años. Fíjate, me da mucha tristeza. Yo no fui a sus 15 años porque yo pensaba, no, es que no es propio que yo vaya. No es correcto, no, yo no sé qué. No, claro. No fui. Pues sí, qué pena. A resumidas cuentas, uno no sabe el costalito que cada uno está cargando y pues creo que tenemos un último video que justamente es un pequeño tributo a Mateo que alguien le hizo y nosotros queremos compartir, que son imágenes de él. Así es, aquí les compartimos estas imágenes como despedida de este episodio de podcast y les invitamos a seguirnos y a seguir estando al pendiente de esta conversación. Y que se suscriban, ¿no? Y denle a la campanita para que estén viendo los episodios. Recuerden que entre el cielo y el suelo, afortunadamente está Dios. Hasta la próxima. Bye.